especial. Señores, vamos a tener un tema muy interesante en este momento. Vamos a hablar sobre hidrocefalia normotensiva, pero antes de entrar en este tema, vamos a ver este videito explicativo, porque usualmente hay personas que pueden confundir el tema de que se me está olvidando todo. Pues es Alzheimer que tiene. Póngale mucha atención a esto porque el tema es de mucho interés para República Dominicana. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el doctor Kelvin Alejo, quien es neurocirujano y está con nosotros. Es un gran honor tenerte, Kelvin, querido amigo y hermano. Qué bueno tenerte por acá y un saludo muy especial para toda nuestra gente en La Vega. Que están en sintonía, La Vega completa. Muy buenas tardes, Manuel, muy buenas tardes, Hermes. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en su programa, que sabemos que se ha convertido en parte de la tradición del pueblo dominicano. Y gracias por permitirnos poder llevarle a la gente esta información que es de sumo interés, ya que mucha gente no conoce este tema y sin embargo hay mucha gente padeciendo esta enfermedad en nuestro país. Hidrocefalia normotensiva, ¿a qué se refiere? Muchas veces la gente, cuando se habla de hidrocefalia, se traslada directamente a los niños, que les crece la cabeza, y no solamente los niños pueden padecer esta enfermedad. De lo que se trata es que también las personas adultas, mayores de 65 años, se les puede dar un acúmulo de líquido en la cabeza y esto presentarse con diversos síntomas. Inicialmente, los pacientes se van a presentar con alteración de la marcha. La alteración de la marcha consiste en una marcha magnética. Es como si los pies del paciente fueran de metal y el piso fuera un imán. Casi no pueden despegar los pies del piso y se ponen con una marcha lenta. Además de eso, presentan un deterioro cognitivo, alteración de la memoria, demencia. Eso puede iniciar con olvido de los eventos recientes, que olvidan las cosas que han ocurrido recientemente. Y por último, puede ocurrir también una incontinencia urinaria. La gente no retiene la orina, se le sale. Entonces, con estos síntomas es que se presenta la enfermedad y muchas veces el problema está en que son erróneamente diagnosticados con otras enfermedades como Alzheimer, Parkinson, demencias seniles, y muchas veces condenamos a las personas a vivir con una enfermedad que en realidad no tienen. Y que muchas veces también le dicen, bueno, eso es propio de su edad, no le haga nada. Sí, que nuestros adultos mayores son los más afectados. Exactamente. Realmente. Es así. Y lo lamentable de esto es que si te diagnostican con Alzheimer, el Parkinson y las otras enfermedades, las demencias seniles, no son curables. Sin embargo, esta enfermedad es reversible. Y es lamentable que mucha gente esté siendo diagnosticada erróneamente. O sea, una persona que a tiempo se le pueda, aplicar este tipo de procedimiento, decir, miren, no es Alzheimer, pero primero es cómo identificar que no es un Alzheimer que está presentando esa persona, un Parkinson. El diagnóstico de esta enfermedad es todo un reto, digamos, porque es infradiagnosticada tanto por los imagenólogos como por los médicos en sentido general. Es un trabajo en equipo en el que debe haber un neurólogo, un neurocirujano, un psiquiatra de ser posible y un médico fisiatra. Aquí se le hacen diversas pruebas, incluyendo pruebas de imágenes, tomografía, resonancia magnética,
Luego de eso, lo primero antes que todo es la sospecha diagnóstica. Usted tiene un familiar en su casa que usted ve que tiene demencia, pero que empezó con alteración de la marcha, ya eso debe llamarle a preocupación. Usted no pierde nada con hacerle el diagnóstico de descarte. Alteración de la marcha, para que la gente entienda, es como caminando lento, Caminando lento, que casi no puede despegar los pies del piso. Entonces es importante que en este tipo de pacientes que ya han sido diagnosticados con otras enfermedades, con otras demencias, Parkinson, Alzheimer, pues la gente lo lleve a un equipo que esté entrenado en esto. Nosotros la semana que viene ya estaremos aperturando en el país el primer centro, el primer programa de hidrocefalia normotensiva. Lo haremos inicialmente en el Policlínico Unión en Nagua y ya más adelante lo estaremos llevando a otros centros del país. Una pregunta, doctor. Por ejemplo, usted mencionaba que se le hace una serie de pruebas. Ok, esta persona clasifica y dice, bueno, si la sospecha, me va por acá. ¿Cómo es el tratamiento que se aplica a la persona afectada? Y usted dice que es reversible. ¿Esto quiere decir que ya comienza a recordar de nuevo de una manera natural, como lo había hecho antes de presentar el tipo de... La condición, para no decir como la demencia, la condición de olvido. Muy importante, Manuel, tu pregunta. ¿Qué se hace con esos pacientes? Primero, esto no es que uno lo piensa y ya. Sí. Como te decía, se le hacen diversas pruebas. Hay una prueba que es drenándole líquido cefalorraquídeo, y si el paciente mejora los síntomas a las 24 horas de haberle drenado el líquido, ya sabemos que ese paciente es candidato al tratamiento. El tratamiento consiste en la colocación de una válvula de derivación ventricular, o sea, se le saca líquido de la cabeza y se le lleva a otra parte del cuerpo para que sea absorbido. La reversión es prácticamente inmediata, los síntomas se van a empezar a ver, la mejoría se va a empezar a ver casi de inmediato. Nosotros tomamos como tiempo de evaluación a los 2 meses como punto de partida para que ya se vea una mejoría significativa en los síntomas del paciente. Las Así personas es. pensarán, ¿a qué especialista debo dirigirme para que me hagan esta batería de pruebas? Donde el doctor No, Alejo, pero, o sea, porque van a estar en agua. Es el primer centro que se va a hacer. El primer centro. El Sí. primer centro del país. Obviamente los neurocirujanos, siempre y cuando puedan hacerlo en conjunto con un neurólogo, un psiquiatra y un médico fisiatra, cualquier neurocirujano podría llevar a cabo esta batería de pruebas. Lo importante es trabajar en equipo y no descartar la enfermedad sin haber hecho todas las pruebas necesarias Claro. para descartar o para diagnosticar definitivamente la enfermedad. Mire, doctor, siempre cuando se habla de problemas o de visitas a médicos que tengan que ver con la neurocirugía, este tipo de cosas, la persona dice, bueno, es caro, pero los seguros tienen un papel importante en esto. Y hablar, por ejemplo, de seguros, hay que hablar del seguro más importante que tiene la República Dominicana de Salud, que es el SENASA. ¿Las válvulas, esto lo cubre SENASA, doctor? Fíjate, esa pregunta es muy interesante porque inclusive SENASA subsidiado, que digamos, es el seguro que tiene la gente que no está trabajando, que no tiene alcance, las válvulas, y digamos, la válvula más cara, que en este momento es la válvula programable, que cuesta más de 100,000 pesos, se la cubre el seguro a los pacientes más desposeídos que tengan su seguro del gobierno. O sea que si tienen su seguro es un asunto sumamente asequible, sumamente fácil y no hay trabas con eso. Y si Ah, no pero lo excelente. tienen, pues pueden adquirirlo rápidamente No, también. claro, pero es porque le dan súper ese servicio. excelente esto de que está cubierto con el seguro SENASA. Sin duda. Muy interesante. Doctor, el tiempo de recuperación de un paciente, porque se toma su tiempo, pero el tiempo de recuperación ya a primer plano, segundo plano, ya un plano total, ¿cómo sería ese recorrido en el tiempo de que ya comencé, ya me operaron? Desde que hacen las pruebas Sí, y porque hasta el hay un final. proceso, el doctor explicaba y usted explicaba frente a la cámara del proceso de investigación, pero ya luego en el proceso de que sí clasifico, vienen y me ponen mi válvula, ¿en qué tiempo van esas recuperaciones paso a paso? Sí, fíjate, hay algunos síntomas que se mejoran inmediatamente. Por ejemplo, la incontinencia urinaria es increíble. Nosotros iniciamos un estudio en el Hospital Salvador Begotier junto al doctor Nelson López, que es el Sí. jefe de departamento de neurocirugía en ese hospital, y nos dimos cuenta que la incontinencia urinaria, por ejemplo, es una de las cosas que se mejora más rápido. Al día siguiente ya el paciente puede controlar la orina y los síntomas, como te dije anteriormente, el tiempo que tomamos de parámetro ya para evaluar el paciente y decir
qué tanta fue la mejoría en los 2 meses. A los Sí. 2 meses, estos pacientes no se operan y ya se sueltan, se les da un seguimiento estricto. Sobre todo, deben ir a un médico especialista en rehabilitación, porque son pacientes que han durado mucho tiempo con pérdida de la movilidad, Sí, pacientes que sí. inclusive a veces llegan a estar encamados. Se deben darse seguimiento también con un médico especialista en fisiatría y rehabilitación. Mira, algo súper importante que dijiste y es el tema de la confusión, de que hay personas que pueden identificar o doctores que pueden identificar que es una condición de Alzheimer cuando no lo es. Y yo creo que esto es una noticia muy importante que se presente en este programa y que sobre todo se aplique y pacientes puedan visitar un profesional como tú y que se pueda visitar también el primer centro que va a estar aquí en República Dominicana ya funcionando en Nagua. ¿Hay contactos telefónicos? ¿Hay una ubicación de cómo Para las te pueden citas, llamar a ti para hacer una cita? para evaluaciones. ¿Cuándo comienzan ya en Nagua a funcionar? Sí, ya a partir de la semana que viene, lunes de la semana que viene, ya estaremos iniciando en el Policlínico Unión, allá en Nagua. Se pueden comunicar a través del 829-603-3136 con nosotros. Repite ese número otra vez, porque yo sé que hay muchas personas que deben estar interesadas en este tema, porque es muy doloroso cuando uno ve a un paciente, un familiar, de que va olvidando rápidamente y que simplemente le digan que tiene Alzheimer, cuando puede ser que no sea Alzheimer. Y el efecto de los así. medicamentos Sí. que no deben Quiero aclarar ser. que eso no solamente es aquí. De un 1 a un 6% de los pacientes que son diagnosticados con Alzheimer, con Parkinson y con otras enfermedades, lo que tienen en realidad es hidrocefalia normotensiva. Bueno, y explicar también, doctor, aprovechar tu presencia aquí, de que hidrocefalia, pensamos cabeza grande, pero cabeza grande en un infante es porque todavía no tiene la parte de huesos en la cabeza, sino es Que le cartílago. explique el doctor. Exacto. Entonces, Manuel. explique eso, doctor, porque quizás podemos decir, bueno, pero ¿cómo un adulto va a tener Alzheimer si tiene la cabeza de un tamaño normal? Es así. En los niños, como Tiene persona todavía... hidrocefalia, tiene un tamaño de la cabeza normal. Es así. En los niños, como todavía no se han cerrado las suturas, como todavía no está osificado, no es todavía hueso su cráneo, el cráneo pues sigue creciendo con el acúmulo de líquido. Ya en el adulto ya está osificado, ya está todo cerrado, no hay para dónde crecer, sino que lo que hace el líquido es que se acumula y entonces produce los síntomas que ya nosotros hemos detallado anteriormente. Excelente. Bueno, doctor, ¿existen cifras o maneja cifras usted en este momento del el tema de hidrocefalia en nuestro país? Si la población es alta, baja, ¿qué cantidad de dominicanos pueden tener esta enfermedad? Como te dije anteriormente, esta enfermedad es infradiagnosticada, subdiagnosticada, no Sí. hay registro sobre ella. Nosotros